Hola, soy Leonardo Guidi, analista financiero de Grupo Carey y vamos a ver el resumen semanal correspondiente al viernes 8 de mayo de 2020. Bueno, esta semana, hoy particularmente, se conoció el informe del desempleo en Estados Unidos correspondiente al mes de abril y como vemos acá, 20 millones y medio de personas en Estados Unidos perdieron su trabajo o al menos fueron suspendidos de su trabajo sin goce de sueldo durante el mes de abril, con lo cual la tasa de desempleo hoy en Estados Unidos es 14,7%, como para que tengan una idea, esto es altísimo, porque en el peor momento de la crisis de 2008 llegó el desempleo a ser 10% y a partir de ahí empezó a bajar, o sea que en este momento estamos en 14,7%, o sea que es más alto incluso que en la crisis de 2008. Entonces, ustedes pueden pensar, bueno, esto debe haber repercutido en las acciones y hoy deben estar hundiéndose las acciones. Bueno, nada de eso, nada más lejos de la realidad. Hoy las acciones están subiendo más de un 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces se subestima la capacidad que tiene el mercado financiero, las acciones, para descontar toda la información disponible y también para descontar el escenario que consideran que será el más probable para los próximos 3 a 24 meses. Y claramente las acciones ya tenían absolutamente descontado esto. O sea que ya digamos que se lo sacaron de encima, ya está el dato del desempleo y las acciones siempre miran hacia adelante. Las acciones continúan descontando un retorno a la normalidad más o menos para el mes de julio. Y a medida que nos vayamos acercando y que los datos de la realidad vayan confirmando que efectivamente la cuarentena en Estados Unidos será levantada en la gran mayoría de los estados para el mes de julio, tendríamos que ver subas adicionales de las acciones ya descontando ese escenario. Por supuesto, no van a ser subas todas seguidas, será el típico movimiento de serrucho que tienen los mercados. Y de la misma manera, si empiezan a llegar datos que hacen que en las acciones comiencen a descontar de que no va a ser así este escenario y que la cuarentena se va a extender para agosto y para septiembre, bueno, deberíamos ver caídas adicionales de las acciones o al menos una lateralización. Pero en este momento las acciones siguen descontando ese escenario. Y si nosotros tenemos ese mismo escenario, entonces podemos aprovechar para continuar posicionándonos en acciones de Estados Unidos, nosotros en Argentina a través de CDRs, como pasa todas las semanas, tengo que volver a reiterar que mis CDRs favoritos son los de empresas tecnológicas. Entonces parece que soy demasiado reiterativo con esto y que solamente recomiendo empresas tecnológicas. Entonces, si alguien pregunta por qué no recomiendo, por ejemplo, McDonald's, Coca-Cola, que son empresas muy reconocidas, que también han caído como causa de esta pandemia del coronavirus, ¿por qué recomiendo más que nada tecnológicas y no recomiendo otra cosa? Bueno, para eso tenemos que recordar que la evaluación de una empresa depende de tres variables principalmente: la variación de los ingresos en el tiempo, los márgenes de rentabilidad y el riesgo. O sea, si yo soy el gerente de una empresa, para aumentar el valor de la empresa en el tiempo, puedo hacerlo de estas tres maneras: o aumentando los ingresos, o mejorando los márgenes de rentabilidad, o disminuyendo el riesgo de la empresa. Ahora bien, estas tres variables no ponderan las tres por igual, ya que la variación de los ingresos a través del tiempo es por lejos la variable que más afecta positiva y negativamente al valor de una empresa. Y vamos a verlo rápidamente con un par de ejemplos. Por ejemplo, Facebook. Yo miro Facebook, el balance de Facebook hoy, me fijo en los ingresos y veo, por ejemplo, que a 2019 los ingresos fueron muy superiores a lo que fueron 4 años antes. Y si yo hago el cálculo de la variación de los ingresos, veo que los ingresos de Facebook desde 2015 a 2019 han variado aproximadamente en promedio un 100% todos los años. O sea, si yo hago el cálculo de estos 4 años, puedo decir que más o menos hubo un promedio de 100% de incremento en los ingresos, con márgenes de rentabilidad que fueron cayendo, porque en 2015 los márgenes de rentabilidad, si yo calculo con el ingreso operativo, el margen de rentabilidad de Facebook estaba cerca del 50%, hoy está más cerca del 30%, pero han subido tanto los ingresos que la empresa ha tenido una suba enorme en el mercado.
Lo mismo con Globan, por ejemplo, que es otra empresa que podemos comprar en un CDR y que está bastante interesante para comprarla en este momento. Si miramos otra vez 2015 contra 2019, vemos que también los ingresos han subido muchísimo y que incluso el año pasado han subido un 30% de los ingresos. Los márgenes operativos, si yo calculo los márgenes de Globan, veremos que está en el orden del 13-14%, que no parece mucho, pero para la industria en la que está Globan está bastante en línea con el promedio del sector y con el promedio de otras empresas como por ejemplo Accenture, que es una competidora directa. Así que también esta es una empresa muy interesante que ha tenido incremento en sus ingresos muy interesantes durante los últimos años, y más importante aún que las perspectivas a futuro siguen siendo de crecimiento en los ingresos. Comparemos esto por ejemplo con Coca-Cola. Fíjense los ingresos de Coca-Cola en 2015 y fíjense los ingresos de Coca-Cola en 2019. Claramente se ve que van bajando los ingresos de Coca-Cola. Y fijémonos el caso, por ejemplo, de McDonald's, ingresos de McDonald's en 2015 y fíjense los ingresos de McDonald's en 2019. ¿Qué pasa con estas empresas? Que ya están en mercados que están sumamente saturados, que son mercados muy maduros, con mucha competitividad, y por lo tanto les resulta muy difícil a estas empresas crear valor para los accionistas, porque la única forma, al estar tan saturado el mercado, la única forma que tienen de hacerlo es quitarle market share, o sea, quitarle cuota de mercado a sus competidores, y eso es algo bastante difícil que hacer en mercados tan maduros como este. Por esa razón es que continúo sugiriendo que si queremos posicionarnos en acciones de Estados Unidos, nos posicionemos en CDRs de empresas tecnológicas, ya que son las que tienen mercados que están creciendo y que son empresas que están incluso ellas mismas creciendo en cuota de mercado, con lo cual son empresas que me van a dar una mayor probabilidad de que generen valor para el accionista y que yo de esa manera sea recompensado. Entonces, una vez más, Estados Unidos continúa descontando el retorno a la normalidad más o menos para julio. Mientras eso sea así y no haya ningún dato de la realidad que contradiga lo que el mercado está esperando, deberíamos ver subas adicionales en las acciones y por lo tanto sigue teniendo mucho sentido que nos posicionemos en CDRs de empresas tecnológicas. Bueno, vamos ahora brevemente a Argentina, donde esta semana tenemos hechos importantes con la renegociación de la deuda. Vemos acá el Merval en dólares que ha tenido una muy linda recuperación durante esta semana, ya que se descuenta que la oferta del gobierno va a ser rechazada por los accionistas, pero que está abierta la negociación y que no están tan lejos de poder llegar a cerrar un acuerdo, ya que la propuesta que hizo Guzmán no tiene quitas de capital importante y eso era lo que más temían los acreedores. Sí hay una quita fuerte en los intereses, o sea que mejorando un poco eso, hay buenas probabilidades de que se pueda llegar a un arreglo antes del 22 de mayo. Y en caso de que eso suceda, ven que el mercado ya está descontando que puede llegar a suceder durante este mes un arreglo con los bonistas. Si eso llega a suceder, seguramente vamos a ver un rally alcista en las acciones argentinas, liderado por las acciones bancarias, porque el riesgo país va a bajar fuerte en ese caso y habrá un pequeño, digamos, una pequeña euforia en Argentina y eso puede repercutirle favorablemente a las acciones. Pero recordemos, estamos en Argentina en un mercado de trading, o sea, si yo especulo con que van a arreglar la deuda en dólares con los acreedores, el gobierno, entonces me conviene aprovechar y posicionarme, por ejemplo, en una acción bancaria, ya que deberían tener una buena suba de corto plazo en caso de que se produzca el arreglo con los acreedores. Pero es una suba de corto plazo, es un rally que pueden tener las acciones argentinas de corto plazo, porque los problemas estructurales de Argentina que la hacen un mercado hostil para invertir en acciones continúan vigentes. O sea, la alta inflación todavía la tenemos presente y la tenemos para el futuro cercano de Argentina, y la economía este año va a caer sin importar si arreglan con los acreedores o no. O sea que estructuralmente, subyacentemente, Argentina sigue siendo un mercado en el cual no conviene comprar acciones por el momento,
Pero sí es cierto que podemos llegar a tener un rally de las acciones argentinas durante las próximas semanas si es que efectivamente el gobierno logra llegar a un acuerdo con los acreedores y de esa manera que baje fuerte el riesgo país. Así que si queremos aprovechar el rally que puede venirse, si arreglan con los acreedores, aprovechemos, pero tengamos en cuenta que es algo de corto plazo porque estructuralmente, subyacentemente, todavía Argentina es un terreno muy hostil para invertir en acciones. Así que, bueno, yo me despido dejándole las vías de comunicación. Se pueden comunicar por la página web grupocarey.com.ar o enviando un mail a contacto@grupocarey.com.ar.